La contingencia internacional. Así es, Estados Unidos, China y Europa estarán principalmente en la pauta de nuestro programa de hoy. Es por esto que nos encontramos en el estudio con Ramiro Moya, jefe de estudios de Nevasa. Buenas tardes, Ramiro. Buenas tardes, Antonella. Un gusto estar acá. ¿Te parece que empecemos hablando de que estamos a puertas de la próxima reunión de la Reserva Federal? Sí. ¿Qué podemos esperar para esta reunión? Perfecto. Los datos de Estados Unidos han estado hasta ahora un poco mixtos. Por un lado tenemos buenos datos en el sector del mercado laboral, con crecimiento cerca de 190.000 empleos por mes en los últimos 5 meses en promedio. Vemos un sector inmobiliario en recuperación, el consumo en recuperación. Pero por otro lado vemos otros datos que están presionando hacia la baja la actividad económica, lo cual están poniendo bastante debilidad a la economía norteamericana, que son básicamente el ajuste que está realizando el sector público, lo que se conoce como la carga fiscal o el fiscal drag, que ha estado empujando el Producto Bruto restando cerca de un punto porcentual en el crecimiento. La Reserva Federal en ese sentido tiene que lidiar con una política monetaria un poco más laxa por un tiempo más extendido, manteniendo probablemente la política de estímulo por lo menos hasta fin de año de los 85 billones de compra mensuales que realiza de bonos y de otros títulos, y por otro lado con una tasa de interés baja que está sujeta a un parámetro, que es una tasa de desempleo que tenga que estar por debajo del 6,5% o una tasa de inflación por arriba del 2,5%. Estos factores todavía no se han dado, por lo tanto uno podría esperar que la próxima reunión, la próxima semana, que se mantengan las condiciones. Quizás el presidente de la Reserva Federal, Bernanke, sea un poco más explícito acerca de cómo sigue para adelante esta política de estímulo, sobre todo a través de la compra de los títulos. Pero en mi opinión creo que todavía vamos a tener meses donde la Reserva Federal va a continuar con esta política. Entonces hasta fin de año estaríamos con este programa de estímulo. Yo creo que sí, vamos a estar con este programa de estímulo hasta fin de año y la Reserva Federal creo que va a ser muy prudente en la política en el proceso de desandar esta política expansiva de la emisión monetaria, por el lado de las compras como por la tasa de interés, porque saben que esto le está agregando incertidumbre al mercado, le está agregando incertidumbre también a la política económica y pesan sobre todo mucho más estimular la actividad económica que hacer una salida anticipada de la política monetaria, en particular dado que los riesgos de inflación son muy bajos. Aún así, un eventual fin del programa, ya sea fin de año o cuando se dé, ¿qué riesgos podría traer para los inversores? ¿Cómo cambiaría el panorama? Bueno, en alguna medida ya se está viendo el riesgo principal que deben tener en cuenta los inversores. El riesgo principal viene básicamente por un ajuste en las tasas de interés de los bonos del Tesoro, que ya hemos estado viendo una suba, todavía no ha sido significativa, pero sí ha sido rápida en las últimas semanas, respecto a niveles mínimos, hemos pasado de 1,7 a 2,20 en muy pocos meses. Y eso trae caída en los precios de los bonos, lógicamente pérdidas para los inversores que están en la renta fija internacional. Esto ha pegado también a los países emergentes. Los bonos corporativos de los países emergentes han sido muy castigados en los el último mes. Es decir, todo lo que es renta fija le está pegando negativamente este desandar de la política monetaria que ya están anticipando los mercados. Entonces, desde ese punto de vista, al inversor se le recomienda reducir su exposición a la renta fija, ya hablamos de bonos, y ponerse más sobre todo en el equity, en las acciones, que pueden proveer un mejor retorno, creemos, hacia adelante. En particular la bolsa de Estados Unidos, por ejemplo, y después también otras bolsas que pueden estar atractivas más como una inversión de mediano plazo. Perfecto. Y dejando un poco al continente norteamericano de lado, pasemos al viejo continente. Sí. Europa es una nueva oportunidad, ¿nos está dando sorpresas quizás para el segundo semestre del año? Sí, nosotros creemos que la actividad económica en Europa va a seguir débil. Es probable que siga por varios trimestres y hasta el próximo año no veamos novedades importantes en términos de actividad económica. Pero por otro lado sospechamos que los riesgos negativos son inferiores a los riesgos positivos. ¿Qué me refiero con eso? Creo que el contexto mundial
con Estados Unidos creciendo una tasa interesante, empujando la economía, con países emergentes que están pasando por un periodo un poco complicado, pero en general el mundo estabilizado le dan un mejor contexto a Europa. Por otro lado, el riesgo positivo es que se desaceleren los ajustes fiscales que están ocurriendo en Europa, lo cual está poniendo un peso importante en la actividad económica. Y por otro lado, vemos también un riesgo positivo a que el Banco Central Europeo se largue a hacer una política monetaria más acorde con la que están haciendo el resto de los países de los bancos centrales. Ese riesgo positivo sería muy bueno, no solo para la actividad económica, sino también para los mercados. Y en particular en Europa, donde vemos valuaciones en las bolsas, en general de los índices generales de Europa, e incluso Alemania o España, que están muy por debajo, mirando las valuaciones, debajo de sus métricas históricas. Y eso creo que los hace atractivos como una inversión más de mediano plazo, digamos 6 meses a un año, creo que es una apuesta muy interesante. Perfecto, y ahora hablando de las monedas, ¿vemos una depreciación de las monedas emergentes, sobre todo también considerando la moneda local? Sí. Acá hay por lo menos 2 factores que están empujando a esta situación. En realidad yo agregaría un tercer factor. El primer factor es que Estados Unidos está ajustando su política monetaria en los próximos meses. Eso genera un reposicionamiento hacia la moneda que se va a fortalecer, que es el dólar, y que de hecho se está fortaleciendo. Esto implica que el resto de las monedas, incluyendo los emergentes, deberían depreciarse. El segundo factor es que China ha dado en los últimos meses, en los últimos trimestres, ha dado muestras de que la actividad económica en alguna medida se está desacelerando. Pero el problema de China es un poco más, yo considero, mirando hacia adelante, cómo sigue la economía china. Entonces, esto ha pegado sobre el precio de los commodities. Una China que va a estar creciendo a tasas menores hace que el precio de los commodities sean inferiores. Ya lo vemos con el precio del cobre, con una caída desde el principio de año, creo que del 10%. Esto necesariamente implica una depreciación de las monedas de los países emergentes, que son los principales exportadores de commodities. Y el tercer factor que yo incluiría es que la política monetaria de estos países va a tener que ser más expansiva hacia adelante, debido primero a esta menor actividad económica y segundo a que hay factores domésticos que han hecho que las economías se vayan creciendo a menor ritmo. Por ejemplo, el elevado endeudamiento en Brasil, en las familias brasileñas. Entonces eso yo creo que va a empujar a que los países emergentes estén más activos con la política monetaria, bajando las tasas de interés, y eso también va a contribuye a la depreciación de las monedas. Excelente, Ramiro. Por último, me gustaría terminar hablando de lo que ya mencionabas anteriormente, la depreciación china. ¿Esta depreciación de la segunda mayor economía podría traer un efecto dominó en los mercados? ¿Se puede contagiar un pesimismo? Sí, yo considero que el principal riesgo que tiene hoy la economía mundial no es un recrudecimiento de la crisis europea, sino es qué es lo que va a pasar con China. ¿Por qué es esto? No es que uno debería preocuparse que la tasa de crecimiento sea 7,5%, que es lo que se pronostica en el crecimiento de China este año, que es una tasa muy inferior cuando crecía el 11%, pero no importa, otro nivel de ingreso, eso implica todavía una demanda mundial muy importante en lo que son commodities u otros productos. El problema de China yo creo que es cómo sigue la transición para adelante. La política del gobierno de gasto público con infraestructura ya se está mostrando con menores efectos en la economía, digamos lo que los economistas conocen como el multiplicador, es cada vez inferior, la productividad marginal de esa inversión es cada vez menor, por lo tanto impulsa cada vez menos el crecimiento en el corto y en el largo plazo. Entonces la política fiscal de gasto público está muy acotada en China. Por otro lado, la política monetaria también está muy complicada por el hecho que las empresas están muy endeudadas, que las familias están endeudadas, que hay un sistema bancario que está débilmente regulado. Entonces eso pone muchos riesgos acerca de cómo va a seguir el crecimiento en China, teniendo en cuenta de que hoy China ya no tiene el nivel de competitividad que tenía hace 10 años en términos de exportaciones. Entonces, la pregunta es acá si China logrará hacer la transición desde un crecimiento liderado por las inversiones del sector público, sobre todo, y las exportaciones, hacia un crecimiento liderado por el consumo.
Esa es la gran pregunta que creo que el mercado está viendo para adelante en China, y eso genera la incertidumbre acerca de si puede haber un aterrizaje forzoso en China en los próximos años. Y eso creo que es lo que está afectando ese cierto pesimismo hacia los mercados emergentes y en China en particular. Excelente, Ramiro. Entonces nos quedamos con este análisis internacional. Muchísimas gracias por esta entrevista. No, gracias, Antonella, por la invitación. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en una nueva edición de Pulso TV. Que tengan muy buenas tardes.